Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema súper interesante y, para ser honestos, un poco delicado que sé que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en la vida amorosa de uno de los actores turcos más queridos, Kerem Bürsin, y vamos a hablar sobre esa pregunta que muchos se hacen, porque parece que le tiene miedo al amor después de su relación con la bellísima Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a desentrañar este misterio. Antes de que empecemos con todo, quiero pedirles un favor rápido. Si les gusta el contenido que hacemos aquí, si disfrutan chismear sobre la vida de los famosos y quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, por favor, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos ayudaría muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin. Solo con escuchar ese nombre muchos suspiran, ¿verdad? Es guapo, talentoso, carismático, lo tiene todo. Y su relación con Hande Erçel fue, para muchos, un cuento de hadas hecho realidad. Se conocieron y se enamoraron en el set de Sen Kalkam, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Las fotos de ellos juntos eran puro romance, derrochaban felicidad y complicidad. Viajes, risas, miradas cómplices eran la pareja perfecta, al menos desde nuestra perspectiva como espectadores. Pero, como suele pasar, la realidad a veces dista mucho de la ficción. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, la relación terminó. La noticia impactó al mundo del espectáculo y, por supuesto, a todos los fans que los shippeaban con tanta pasión. La ruptura fue dolorosa, pública y, como es de esperar, dejó muchas preguntas sin respuesta. Desde entonces, Kerem Bürsin ha mantenido un perfil bastante bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Se le han atribuido algunos romances, algunos rumores han surgido, pero nada confirmado. Y es aquí donde entra la pregunta clave, porque parece que le tiene miedo al amor. ¿Acaso la relación con Hande lo marcó de alguna manera? Para intentar responder a esta pregunta, tenemos que analizar varios factores. Primero, la presión mediática. Imaginen estar en una relación donde cada paso que dan, cada mirada, cada sonrisa, es analizada y comentada por miles de personas. Es una presión enorme que puede afectar incluso a las relaciones más sólidas. Kerem y Hande vivieron esto en carne propia. Su relación fue constantemente observada, juzgada y, en muchos casos, idealizada. Esta idealización puede ser muy perjudicial, porque crea expectativas irreales que son muy difíciles de cumplir. Segundo, la naturaleza de la relación. Recordemos que se conocieron y se enamoraron en el trabajo. Si bien esto puede ser muy romántico, también implica ciertos desafíos. Trabajar juntos, pasar muchas horas en el mismo lugar, puede generar tensión y conflicto. Además, la línea entre la vida personal y profesional se vuelve muy difusa, lo que puede dificultar la comunicación y el establecimiento de límites. Es como si estuvieran viviendo en una burbuja, donde la realidad del trabajo se mezcla con la realidad de la relación, creando una atmósfera a veces asfixiante. Tercero, la personalidad de Kerem. Por lo que hemos visto a través de entrevistas y apariciones públicas, Kerem parece ser una persona muy reservada y cautelosa. No es alguien que exponga fácilmente sus sentimientos. Es posible que la experiencia con Hande lo haya hecho aún más precavido a la hora de iniciar una nueva relación. Quizás necesita tiempo para sanar, para procesar lo que vivió, y para estar completamente listo para abrir su corazón nuevamente. Su aura, que muchos interpretan como misteriosa y atractiva, también podría ser una armadura construida para protegerse del escrutinio público y de las posibles heridas emocionales. Es posible que Kerem valore su privacidad por encima de todo y que prefiera mantener su vida amorosa alejada de los reflectores hasta que esté completamente seguro de que es algo serio y duradero. Cuarto, sus prioridades actuales. Kerem está en un momento muy importante de su carrera. Está trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas como actor y productor. Es posible que su foco esté puesto en su crecimiento profesional y que no tenga el tiempo o la energía para dedicarse por completo a una relación amorosa. No significa que no quiera enamorarse, simplemente que sus prioridades son otras en este momento. Es como si estuviera construyendo un imperio personal, donde el amor, aunque deseable, no es la pieza central, sino un complemento que deberá encajar perfectamente en la estructura que está creando.
Ahora, es importante aclarar que estos son solo especulaciones basadas en lo que hemos visto y leído. No podemos saber con certeza qué es lo que realmente pasa por la cabeza de Kerem Bürsin. Sin embargo, creo que es legítimo preguntarnos por qué un hombre tan atractivo y exitoso parece mantenerse alejado del amor. La fascinación del público por su vida amorosa es comprensible, considerando el impacto que tuvo su relación con Hande Erçel. Pero es crucial recordar que al final del día, Kerem es un ser humano con sus propias emociones, inseguridades y deseos, y que tiene derecho a vivir su vida amorosa como mejor le parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Además, hay otra teoría que vale la pena mencionar, la comparación constante con Hande Erçel. Imaginen lo difícil que debe ser para Kerem empezar una nueva relación sabiendo que su pareja será inevitablemente comparada con Hande. La presión de estar a la altura, de cumplir con las expectativas de los fans, debe ser abrumadora. Nadie quiere ser la segunda Hande Erçel en la vida de Kerem Bürsin. Este fantasma de Hande podría ser un factor importante en la renuencia de Kerem a iniciar una nueva relación seria. ¿Cómo superar una relación tan idealizada por el público? ¿Cómo encontrar a alguien que pueda llenar ese vacío sin ser una simple copia o un intento fallido de revivir el pasado? Son preguntas que seguramente rondan por la cabeza de Kerem, y que pueden estar influyendo en su decisión de mantenerse soltero. Creo que Kerem es consciente de esto y que, por lo tanto, es mucho más selectivo a la hora de elegir a una pareja. No busca un reemplazo para Hande, busca a alguien que lo complemente, que lo haga feliz y que lo acepte tal como es, sin comparaciones ni presiones. Busca una conexión genuina y auténtica, una relación construida sobre la base del respeto mutuo, la confianza y la admiración, y no sobre la base de la fama, el dinero o la presión social. Quizás está esperando a esa persona especial que lo vea más allá del actor famoso, que lo ame por quien es en realidad, con sus virtudes y sus defectos. Otro punto importante a considerar es la imagen pública. Kerem es una figura pública y, como tal, debe cuidar su imagen. Una nueva relación podría generar controversia, críticas y rumores que podrían afectar su carrera. Es posible que esté esperando el momento adecuado, la persona adecuada, para hacer pública una nueva relación. En el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental. Un error, un escándalo, una relación mal gestionada puede tener consecuencias devastadoras para la carrera de un actor. Es por eso que Kerem podría estar siendo extremadamente cuidadoso a la hora de elegir a su próxima pareja, asegurándose de que sea alguien que lo apoye, que lo entienda y que no ponga en riesgo su reputación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente esté disfrutando de su soltería. Después de una relación tan intensa y mediática como la que tuvo con Hande, es comprensible que quiera tomarse un tiempo para sí mismo, para reencontrarse, para explorar sus intereses y para disfrutar de la libertad que le da la soltería. La soltería puede ser un periodo de crecimiento personal, de autodescubrimiento y de independencia. Es un momento para concentrarse en uno mismo, para perseguir los propios sueños y para disfrutar de la vida sin ataduras ni compromisos. Quizás Kerem está aprovechando este tiempo para recargar energías, para reflexionar sobre sus experiencias pasadas y para prepararse para el futuro. En definitiva, la razón por la que Kerem Bürsin parece tenerle miedo al amor después de Hande Erçel es probablemente una combinación de todos estos factores. La presión mediática, la naturaleza de la relación, su personalidad reservada, sus prioridades actuales, la comparación constante con Hande y la necesidad de proteger su imagen pública. Todo esto puede influir en su decisión de mantenerse soltero o de ser más cauteloso a la hora de iniciar una nueva relación. Es un rompecabezas complejo con muchas piezas que encajan de diferentes maneras. Pero al final, la respuesta solo la tiene Kerem Bürsin. Lo importante es respetar su decisión y desearle lo mejor, tanto en su vida personal como profesional. Al final del día, es su vida y él tiene derecho a vivirla como mejor le parezca. Y quién sabe, quizás pronto nos sorprenda con una nueva relación que nos haga creer nuevamente en el amor verdadero. O quizás decida seguir disfrutando de su soltería, concentrándose en su carrera y en su crecimiento personal. Sea cual sea su decisión, lo importante es que sea feliz y que se sienta realizado. Bien, llegamos al final de este vídeo. Recapitulando brevemente, exploramos las posibles razones por las cuales Kerem Bürsin parece mostrar cierta cautela al enamorarse después de su mediática relación con Hande Erçel. Analizamos la presión mediática, la naturaleza de su relación, su personalidad reservada y sus prioridades actuales, entre otros factores.
Es importante recordar que estos son solo especulaciones y que la verdad solo la conoce él. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Espero que hayan disfrutado este análisis y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem le tiene miedo al amor? ¿Cuál creen que es la verdadera razón por la que se mantiene soltero? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Este es un tema que genera mucha controversia y que despierta la curiosidad de muchos. Así que no duden en compartir sus pensamientos y sus teorías en la sección de comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido como este. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias a ustedes podemos seguir creando contenido de calidad y seguir compartiendo nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.